que los establecimientos de salud, más que los establecimientos, las personas que dirigen y que administran establecimientos de salud, deberían hacer funcionar estos 8 subsistemas, que es lo básico, porque pudieran haber otros más o se pudieran agregar, de manera que lo que pedimos es que puedan funcionar los 8 subsistemas. Vamos a continuar con los subsistemas. Voy a poner la presentación para continuar con el subsistema de control, que es monitoreo, supervisión y evaluación. Enseguida, por favor, un segundo. ¿Miran la presentación? Sí, doctor. Ya. Entonces, vamos a continuar con otro subsistema. Ahí están los 8 subsistemas. El de referencia y contrarreferencia, de control, que ahora es lo que vamos a avanzar, el de recursos humanos, el administrativo financiero, el de suministros, el de información, de transporte y mantenimiento y de investigación. El subsistema de control, habíamos indicado que en un establecimiento de salud tiene que haber alguien que haga el control, eh, haciendo que las personas puedan cumplir con sus actividades. Pero ya se ha podido diseñar herramientas técnicas de cómo puedes controlar a tu personal que haga lo que tiene que hacer sin que estemos como antes haciéndoles un control así tipo policía, tipo militar, estando ahí pendiente de ellos, etcétera. No, a través del uso de estas herramientas vamos a poder hacer que las personas vayan cumpliendo las actividades. Una de ellas es el monitoreo, que es el seguimiento permanente y continuo del cumplimiento de actividades en forma periódica, puede ser semanal, mensual o trimestral, pero se recomienda que se haga mensualmente el monitoreo, ¿no? Es decir, un ejemplo de una actividad en salud tiene que vacunar 120 niños. Eso significa que más o menos mensualmente 12 niños al mes. Entonces, hay un cuadrito que posteriormente en una clase vamos a hacer siempre con ejemplos y ustedes van a ir calculando de cómo se va registrando la actividad mensualmente. Se elabora un cuadro donde comprende de enero a diciembre, que son los 12 meses, en una línea horizontal y en la línea vertical se colocan los porcentajes: 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 70%, 80%, 90%, 100%. Entonces, en la parte vertical hay que colocar si tiene que atender en todo el año 120 niños, se tiene que vacunar, el 100% será 120, el 90 será 110, el 10 será 100, y así sucesivamente. El 10% será 10, el 20% será 20. En un ejemplo, digamos que está considerando los porcentajes, porque puede ser que en algún momento los niños son 360, 700, 1400.
Entonces hay que calcular cuánto es 10%, 20% y lo que siempre hacemos, ¿no? Utilizar regla de tres. Si 3.340 es el 100%, ¿cuánto es el 90%? Y con la calculadora vamos a sacar cuánto es el 90%, ¿no? En este caso, que es para que entiendan un poquito fácil, entonces el 10% es 10 niños, el 20% es 20 niños, etcétera. Entonces se vacuna, se anota todo lo que se ha vacunado en el mes de enero, febrero, en marzo y se va sumando lo que se ha atendido en enero. Si en enero se ha atendido 5, entonces se hace la regla de 3. Teníamos que haber vacunado 10, pero solo hemos vacunado 5, entonces hemos llegado al 5%. Luego lo hemos atendido en febrero otros 5, sumados dan 10, 10 sacando el porcentaje, vamos a llegar creo a más o menos 7%, 8%. Entonces ya teníamos que haber llegado al 20%. De esa manera se hace una gráfica que lo vamos a hacer, como les digo, con un ejercicio con ustedes y de esa manera estamos viendo que lo que teníamos que haber vacunado en un mes, en 2 meses, en 3 meses, cuánto nos estamos o estamos cumpliendo o estamos con una cobertura baja o estamos por encima de lo que teníamos que haber, por encima de lo programado, entonces nos va a dar una curva en relación a lo que teníamos que hacer, ¿no? De esta manera, sin preguntar a la persona, sin preguntar al director, al responsable, simplemente con la gráfica vamos a poder, digamos, ver si estamos yendo cerca a lo que estaba programado o menos de lo programado o más de lo programado, de manera que con solo mirar el cuadro de monitoreo vamos a poder determinar cómo se está cumpliendo la actividad. Eso se puede hacer con el cumplimiento de las actividades, de los programas de salud, con la atención en cirugías, en el caso de hospitales se puede hacer el tema de ocupación de camas, indicadores hospitalarios que podemos utilizar para poder hacer un monitoreo, ¿no? Inclusive, como les decía, con eh, los recursos económicos, ¿no? Cuánto teníamos que recaudar el mes de enero, febrero, entonces con esta curva podemos ver que lo que nos hemos programado no estamos cumpliendo. Una vez que notamos que no se está cumpliendo de acuerdo a lo programado, entonces podemos inclusive tener una reunión con el director del hospital, con todo su personal y preguntarles, ¿no? ¿Por qué no se está cumpliendo de acuerdo a lo programado, ¿no? Luego lo vamos a hacer, como les digo, en forma práctica para que ustedes vean cómo se va calculando y cómo se va anotando mensualmente, ¿no? La otra herramienta es la supervisión, y aquí la supervisión es realizar el seguimiento y el manejo adecuado de las normas y procedimiento de las actividades en salud. Es decir, ya la supervisión va a un poco poder ver si el personal de salud está cumpliendo normas y procedimientos, ¿no? Eh, podemos, por ejemplo, en un hospital ir a ver si están cumpliendo las normas de bioseguridad. No sé si ya les explicaba en clase, en el tema de las normas de bioseguridad, se tiene que manejar, eh, por colores la eliminación de la basura. Rojos son infecciosos, negros son especiales y celeste creo que son los comunes. Y entonces vemos cómo están manejando. Entonces se le pide al personal, o no se le pide, sino uno va y mira cómo están eliminando los desechos, y también tiene que haber una señalética por dónde tienen que salir la eliminación de desechos, en qué horarios tienen que salir, porque no pueden botar los desechos
cualquier momento, ¿no? O sea, justo cuando están en plena actividad, seguramente será antes de las 8 de la mañana o después de las 6 de la tarde, donde ya no hay mucha gente que estamos atendiendo en salud, entonces tiene que haber esos horarios. Entonces, esos aspectos se van viendo si están cumpliendo o no, y si no están manejando bien, se les tiene que capacitar, es decir, todo lo que les he mencionado, se les tiene que agasar a todo el personal por servicio o hacer una reunión a todo el personal y se le debe capacitar una vez que estamos encontrando que no están manejando bien el tema de bioseguridad, ¿no? Y que todos estén con su ropa de trabajo, guantes, etcétera, el personal que realiza, o en qué contenedores botan la basura, etcétera, ¿no? De esa manera estamos haciendo una supervisión al personal, ¿no? En el caso, por ejemplo, otro ejemplo de cómo podemos hacer que las cosas se estén manejando bien es supervisar en el tema de referencia y contrarreferencia. En el tema de referencia y contrarreferencia, una de las debilidades es que la mayoría de los hospitales, digo, la mayoría de las ambulancias de los hospitales no están totalmente equipados. Entonces yo tengo que hacerme, de acuerdo a la norma, tengo que llevar la cantidad de equipamiento que debería tener una ambulancia tipo uno, tipo 2, tipo 3, de acuerdo al nivel de establecimiento que estamos supervisando, y también puedo ir a supervisar cuando hay pacientes de referencia, ellos tienen que llenar una boleta de referencia y luego tienen que mandar con la boleta de referencia al otro establecimiento, y el establecimiento tienen que devolverles al paciente cuando ya le han atendido. Por decir, lo han referido con parto complicado, con posición transversa, le han hecho cesárea, y entonces el hospital que le ha resuelto le tiene que devolver al paciente con con la boleta de contrarreferencia. Entonces, si yo quiero ver que está funcionando el tema de referencia y contrarreferencia, voy y primero le busco al director y con él voy a ver que me muestre el equipamiento de la ambulancia. Yo le pregunto y le digo, usted, el equipamiento de la ambulancia debería tener esto, entonces le voy citando y él me tiene que mostrar. Entonces, como les digo, la mayoría de las ambulancias no están equipadas. Entonces, vamos a ver, vamos a determinar con no solo al director, todo su equipo o el personal de emergencia, y ahí determinamos que no está equipado la ambulancia. Posteriormente les pedimos las boletas de referencia. En el mes de mayo han entrado hasta ahora, que es 23 de mayo, 20 pacientes han sido referidos. Mostrame las boletas de referencia. De los 20 pacientes, ¿cuántos han sido contrarreferidos? Entonces, si ellos no me muestran las boletas de referencia, no han enviado las contrarreferencias, entonces también están manejando mal, o como la ambulancia que no está equipada. Entonces, a ellos hay que capacitarles, decir que no están cumpliendo la norma, etcétera, ¿no? Entonces, este proceso que le estoy mencionando es la supervisión que podemos hacer. Y ahí en la última parte dice, la supervisión debe utilizar instrumento de supervisión. Entonces, todo el equipo, su inmediato superior, en este caso el coordinador desde, si quiere que sus municipios, las redes municipales funcionen bien, tienen que supervisar. El jefe médico municipal o el director del hospital tiene que supervisar a sus puestos de salud o a su personal, pero para hacer la supervisión tiene que utilizar tiene que elaborarse un instrumento de supervisión. Queremos evaluar otro programa de salud, queremos supervisar el tema del manejo de los pacientes con tuberculosis. Entonces, me elaboro un instrumento de qué quiero supervisar. Puedo supervisar la captación de sintomáticos respiratorios, pacientes, cuántos pacientes con tuberculosis,
todos si están con tratamientos, exámenes de vaciloscopía, cuántos pacientes con fracaso, cuántos pacientes abandonados. Es decir, todo eso voy preguntándoles y me tienen que ir mostrando, ¿no? Eh, hay una estrategia en el manejo del programa de tuberculosis que es DOTS, diagnóstico oportuno, tratamiento supervisado. Entonces tengo que ver si están manejando, si están utilizando. Entonces, si veo que el personal no está manejando adecuadamente, entonces nuevamente tengo que capacitarles, porque la supervisión desde hace mucho tiempo no solo es, digamos, sancionarle al personal, llamarle la atención o reñirle de lo que no está haciendo bien, sino identificando el problema que estamos ahorita comentándoles, entonces tengo que capacitarle de cómo se maneja la norma de bioseguridad, de cómo debe funcionar el tema de referencia y contrarreferencia y de cómo debe manejarse el programa de atención de tuberculosis. Entonces, ya con todo ese trabajo de un día, 2 días que le estamos capacitando, la clave de la supervisión es volver dentro de unos 3 meses al establecimiento de salud. Si no volvemos dentro, porque ahí le vamos a dejar recomendaciones, ¿no? Que en el caso de bioseguridad ya deberían implementar la forma de cómo se debe seleccionar los residuos sólidos, la señalización, etcétera. Con el tema de referencia tienen que estar con equipamiento, manejar las boletas de referencia y contrarreferencia. En el caso de los pacientes con tuberculosis, igual deberían tener toda la información que le estamos pidiendo. Entonces, la clave para que tengamos éxito y mejoremos la atención a los pacientes es volver de 3 meses para preguntarles lo mismo. Entonces, una persona o un director que realmente es responsable nos va a mostrar cambios significativos, que ha mejorado todo lo que le hemos encontrado, pero puede ser que el equipo no nos ha dado importancia y siguen igual. Entonces ahí ya luego creo que vamos a hablar del subsistema así como tienen derechos, tienen obligaciones, y es una obligación de parte de ellos que esto que estamos encontrando en la supervisión puedan mejorar y puedan implementar muchas cosas que están manejando mal. Entonces se tiene que volver para poder hacer seguimiento a las recomendaciones que le hemos hecho en la supervisión. Y la otra herramienta es el tema de evaluación, ¿no? Así, y la evaluación, como habíamos hablado la anterior clase que es el subsistema de información, se refiere al cumplimiento de actividades y resultados por parte del personal de salud y se mide a través de indicadores. Hay 4 tipos de indicadores: indicador de estructura, indicador de proceso, indicador de resultado, indicador de impacto, ¿no? Y aquí, ¿cómo vamos a evaluar al establecimiento de salud? Primero, podemos evaluar, como les decía, en indicador de estructura, que los recursos económicos que deberían generar cada mes está por los 10.000 bolivianos y durante los 5 meses que ha pasado más o menos 50.000. Pero si están recaudando como 20.000, 30.000 bolivianos, no han recaudado. Para mí, si yo quiero, así como ustedes tienen la nota sobre 100, ¿no? Si te sacas 85, 95 y si sacas 49, bueno, reprobado. Igual aquí, ¿no? Entonces, lo máximo hasta el mes de mayo que se va a terminar, deberían estar llegando como a un 40% de las actividades que tienen que hacer.
no han llegado al 40%, entonces no han cumplido su programación, ¿no? En indicador de proceso es mucho más fácil poder, digamos, evaluar, como les decía, 120 niños tenemos que vacunar hasta mes de mayo, terminando mayo, 50 niños deberíamos haber vacunado. No hemos vacunado 50 niños, hemos vacunado 30, 20, 10. Realmente su cobertura es como un 10 o 20% cuando ya deberían estar en un 50, en un 40% aproximado. Entonces, la evaluación es negativa, ¿no? No ha cumplido. Igual en indicadores de resultado tenemos que llegar al 60% de cuarto control prenatal en todo el año. Igual podemos tener como 120 personas con cuarto control. Al mes de mayo deberíamos estar igual al 50 personas deberíamos haber atendido. Y si hemos atendido 10, 20, estaríamos con una cobertura del 10-20%, por lo tanto el cumplimiento a la actividad es negativa, no han cumplido lo que tenían programado, entonces se le califica como negativo, ¿no? Entonces, y con todos estos indicadores de evaluación que hacemos, si vemos que los indicadores no son favorables, no están cumpliendo en la mayoría de las actividades de salud, nos queda que tenemos que reunirnos con todo el equipo de salud para poder con ellos analizar qué es lo que está pasando, por qué no están cumpliendo la actividad, no están cumpliendo sus programaciones, no están yendo a vacunar a las comunidades, no están haciendo las campañas de vacunación, o cuál es el problema que está pasando en el establecimiento de salud para poder también ayudar a que si hay problemas internos, poder resolverlos, o tal vez es falta de insumos, tal vez es falta de vacunas, etcétera, ¿no? Entonces, también si hay ese tipo de problemas, tenemos que, las autoridades que estamos, que si es el coordinador de SED y está a cargo de 3 municipios, no solo es ir a exigir su cumplimiento, sino también entender que hay problemas, tal vez no tienen camioneta disponible o no tienen gasolina, entonces se tiene que coadyuvar a resolver los problemas que se tienen para que ya de aquí a en meses se pueda mejorar las actividades, ¿no? Entonces, ¿cómo evaluamos el cumplimiento de actividades del establecimiento de salud? Usando los indicadores y, y esos indicadores son indicadores de estructura, procesos, resultado, y habíamos hablado también de los indicadores de impacto. Los indicadores de impacto son cuando medimos de 2 años, 3 años o 4 años, cuánto hemos mejorado la salud de una comunidad, de un barrio, de una OTB, de un establecimiento de salud, de un municipio, ¿no? Y esos indicadores, repitiendo lo de la anterior clase, son indicadores de morbimortalidad. Mortalidad neonatal, mortalidad infantil, mortalidad materna, esperanza de vida al nacer, desnutrición, eh, eh, hijos promedio por mujer, ¿no? Para ver si hemos bajado o no. Entonces, si esos resultados estamos mejorando, quiere decir que el trabajo del personal de salud está contribuyendo a mejorar la salud de ese municipio, de ese establecimiento de salud. Entonces, con estas 3 herramientas, monitoreo, que es el seguimiento continuo y permanente del cumplimiento de la actividad, la supervisión, que es el seguimiento al cumplimiento de la persona, si cumple las normas y los procedimientos de atención, y también la evaluación, que es medir los resultados y las actividades que deberían cumplir sin estar molestándoles a las personas o decirles a qué hora entra, a qué hora se va, sin hacer ese trabajo. Con todo lo que les he mencionado, uno se puede dar cuenta
de que si están cumpliendo las actividades, no están cumpliendo las actividades, y de esa manera ya uno sabe que ese equipo de salud no está funcionando. Si es que vamos a volver de 3 meses, 4 meses y van a estar en la misma situación, entonces ya la segunda vez, la tercera vez, ya no vamos a ir a poder capacitar, a poder decir, por favor, trabaje, ya tenemos que tomar acciones, ¿no? Llamarles la atención o decirles que va a haber cambio del jefe médico a otro establecimiento, porque no puede ser que no cumplan las actividades. Lo que les decíamos, ¿no? ¿Para qué nos sirve la información? Es para tomar decisiones. Si no hay buen avance en todo lo que tienen que hacer, bueno, habrá que tomar algunas decisiones para mejorar el cumplimiento de actividades del establecimiento de salud. Entonces, utilizando estas tres herramientas, vamos a poderles hacer seguimiento minucioso de lo que tienen que hacer. Entonces ellos mismos se van a dar cuenta que si de aquí a 3 meses vamos a volver, entonces van a trabajar y van a cambiar todo lo que hemos dejado como recomendación, pero eso es en lo ideal, no la mayoría, sino gran parte no quiere hacer caso, y ahí hay personal que a veces es bien reticente, ¿no? Por eso creo que los directores, los jefes médicos realmente están para utilizar y aplicar las sanciones también que vamos a hablar en el tema del subsistema de recursos humanos. Entonces, vamos a pasar al otro subsistema, que es el subsistema de recurso humano. Y como cuando hablábamos de los subsistemas, ¿no? Decíamos, el subsistema de recurso humano se encarga del manejo del personal de salud, y les decía algo, ¿no? Y les preguntaba a ustedes y les decía, ¿creen que en un establecimiento de salud, cuando hay 3 personas, 4 personas, hay problemas o no hay problemas? En lo ideal no debería haber, pero la mayoría realmente hay problemas, ¿no? Hay pelea interna, no se lleva bien el médico con los auxiliares, o el personal antiguo a los médicos que van nuevitos quieren imponerles, no. Aquí hay que tener bien claro las cosas, ¿no? Hay un responsable, les guste o no les guste, seguramente va a ser el médico, ¿no? Y las enfermeras, los auxiliares, el personal antiguo, auxiliares de enfermería antiguos, mayores, pero ahí hay que poner desde el principio orden, ¿no? Eso no significa que hay que actuar prepotentemente, nada. Hay que dejar en claro que el responsable es el médico y que tiene que intentar que ahí haya trabajo de equipo y pueda funcionar en forma armónica para poder cumplir los resultados y objetivos, ¿no? Con eso simplemente quiero decirles que no es fácil manejar personal, es un arte manejar personal. Por eso, si en 4 personas hay problemas, imagínense cuando son 20, 30, 70, 150, 250, 350 o 400 que debe estar llegando el Hospital Daniel Bracamonte, ¿no? Entonces, ahí el subsistema administrativo de recursos humanos es el conjunto de normas, procesos, procedimientos sistemáticamente ordenados que permiten la aplicación de las disposiciones en materia de administración pública de personal, ¿no? Para poder manejar a ese personal, nos está diciendo hay normas, hay procedimientos en forma ordenada, y que básicamente todo el personal tiene que cumplir, y los que tienen dependientes tienen que hacer cumplir esa normativa para que todo básicamente funcione bien, ¿no? Específicamente se refiere a la gestión, reclutamiento, selección, contratación, evaluación de desempeño y capacitación al personal de un establecimiento de salud, ¿no? Entonces, ¿qué es el manejo de ese recurso humano? Empieza desde la gestión de recurso humano.
¿Qué significa la gestión? El Hospital Fray Eugenio Natalini ha empezado a aperturar el hospital con, si no me equivoco, con 29 personas, ¿no? Que se han encargado de poder hacerse el cargo de lo más básico, ya para habilitar servicios, todo. Posteriormente se ha logrado subir a 180 personal, es decir, se ha conseguido más recursos humanos, a eso se refiere gestión, de conseguir mayor número de recursos humanos para atender varias cosas del hospital, y seguramente ahora ya deben estar sobre sus 300 personas. Entonces, el director del hospital tiene que gestionar recursos humanos del ministerio, del SEDES, y una vez que, por ejemplo, ahora no sé si el hospital está en la segunda fase o no ha llegado todavía a la tercera fase, entonces requiere mayor número de personal. Entonces, para entrar a una tercera fase se requiere como, digamos, unos 100 personas más. Entonces, se tiene que gestionar los 100 ítems para poder aumentar el recurso humano al hospital. Y posteriormente viene el reclutamiento, ¿no? Reclutamiento significa, yo requiero licenciadas de enfermería para neonatología, con qué perfil, con qué profesión, entonces tiene que estar claro y se puede convocar en forma pública que el hospital necesita 6 licenciadas en paneonatología, médicos para neonatología, auxiliares de enfermería, también para el tema de endoscopía, ecografía, pacientes médicos de imagenología, es decir, tenemos que definir qué personal necesitamos, ¿no? Y una vez que necesitamos, tenemos que hacer conocer por medios de prensa, por radio, televisión, de que requerimos esa cantidad. Se empieza el poder, digamos, contar con todos los FAIs de todo el personal, ¿no? Y la forma más transparente y, y- y en cumplimiento de norma es a través de una convocatoria de concurso de méritos y examen de competencia. Este aspecto no se da hace muchos años, no tenemos directores con examen, con concurso de medio examen de competencia, tampoco el personal. Entonces, esta parte se está manejando no de acuerdo a la normativa, ¿no? Y una vez que todo el personal interesado presente sus files para poder entrar, entonces se hace la selección a las personas, ¿no? En lo ideal, como les digo, es quién tiene más experiencia. Se puede mencionar, antes de lanzar el reclutamiento, tiene que haber ya criterios de selección. Por ejemplo, para médicos o para licenciadas, se puede decir, como es un hospital de tercer nivel, se requiere que el personal o los profesionales tengan experiencia general 5 años. Es decir, desde que han salido médicos o licenciadas, tienen que haber tenido 5 años de experiencia en hospitales de primer nivel, ¿no? Y también se puede mencionar como otro criterio y se requiere como experiencia específica de haber trabajado en servicios de neonatología o de terapia intensiva 2 años. Entonces, esos criterios ya te están permitiendo hacer la selección del personal, ¿no? Para que todos los que reúnan esos criterios puedan seguir pasando, digamos, y aprueben la selección de recursos humanos. Una vez que cumplen las personas, entonces le tendrá que contratar a la que tiene más experiencia o tienen maestrías, tienen diplomados o tiene algún curso de neonatología, etcétera. Entonces se tiene que elegir al mejor profesional y de esta manera cuando ya se elige a las personas se realiza la contratación o se le designa el ítem correspondiente. Y posteriormente, cuando ya está trabajando, esto que les decía, ¿no? Que no en los hospitales parecería que no se practica este otro
aspecto bien importante del manejo de personal, evaluación de desempeño, ¿no? Si no hacemos evaluación de desempeño, algunas personas ya están varios años trabajando en hospitales, pero a ellos les da igual si trabajan bien, trabajan mal. Entonces, si hubiera este procedimiento de hacer evaluación de desempeño, donde le estamos diciendo, a ver, un médico que se le contrata por 8 horas y cada hora tiene que atender 4 pacientes, 4 pacientes por 8 horas, ¿cuántos? 64 más o menos. Entonces, esa cantidad debe atender. Pero si no atiende, entonces, o está por debajo de la cantidad de pacientes que tiene que atender, hay un rendimiento bajo, ¿no? Entonces, eh, debemos dar a entender que no todas las personas, si bien están en un establecimiento de salud, no deben pensar que ya es indefinido. Si realmente no hay un buen trabajo, hay evaluaciones de desempeño negativa, se puede pedir su cambio o llevarle a otro establecimiento de primero, segundo nivel, si es de tercer nivel a un primer, segundo nivel. Entonces, si eso sabe la persona, siempre se va a esmerar a mejorar. Eh, por eso creo que debería haber esta evaluación de desempeño, ¿no? Y la capacitación, que es clave para que, digamos, un establecimiento permanentemente tiene que estar actualizado, capacitado, ya desde la dirección, el director tiene que promover capacitaciones. Hoy, por ejemplo, una capacitación, deberíamos ya estar, el personal de salud, en inteligencia artificial, ¿no? Se está enfocando a eso y todos deberíamos saber cómo se puede utilizar esta herramienta de la inteligencia artificial en el manejo de nuestros pacientes. Entonces, es necesario ahorita poder capacitar o las nuevas tecnologías en atención, ¿no? Particularmente en el tema de atención de pacientes de oncología. Hay nuevas formas de tratamiento como el tema del acelerador lineal o en otras especialidades el uso del láser, como en el tema de varices también. Entonces, esas nuevas tecnologías tienen que manejar el personal que está en un hospital. En medicina, cada semana, cada mes va cambiando. Entonces, mi personal de salud de mi hospital no puede estar desactualizado con relación a todo lo que está pasando, ¿no? El tema de telemedicina, por ejemplo, que es otro aspecto ya que está hace tiempo ya está manejando, que ya no es necesario que las personas de un lugar, por decir Uyuni, vengan hasta Potosí, hasta el Bracamonte, sino a través de telemedicina ahí se le puede atender casos que son posibles, como por ejemplo puede ser un problema dermatológico, una enfermedad de la piel, que simplemente a través de telemedicina se le puede hacer el diagnóstico y tratamiento que allá los médicos le puedan curar, pero asistido por un dermatólogo del Hospital Bracamonte. No necesitamos que el dermatólogo esté en Uyuni, sino utilizamos esa tecnología de telemedicina. Entonces, con eso le estoy argumentando de que realmente el personal debe estar capacitado y actualizado permanentemente, ¿no? Entonces, miren, son varias cosas que una persona que tiene dependientes, es decir, el director, el subdirector que tienen varios personal bajo su dependencia, tienen que utilizar normativa, ¿no? Para poder manejar recursos humanos. Tiene que aplicar la gestión, el reclutamiento, la selección, contratación, la evaluación de desempeño y la capacitación a su personal para que pueda, digamos, que funcione bien el establecimiento de salud, ¿no? Entonces, esos procesos normativos de aplicación del sistema administrativo de recursos humanos, tanto en primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, son cuatro. Uno es el descriptor de cargo, otro es el manual de funciones, otro es el manual de procedimientos administrativos,
y otro es el reglamento interno, ¿no? Entonces son estos manuales que el que maneja el recurso humano debe poner en práctica, ¿no? Y que le va a ir mejor porque ahí va a poder, digamos, eh, que todo el personal se dé cuenta que funcionan o tienen que trabajar en función a normativa que ya está vigente, ¿no? Por ejemplo, el tema del reglamento interno son como las reglas del funcionamiento de un hospital. El que infringe eso seguramente va a tener sanciones. Entonces, estos cuatro documentos importantes van a permitir que el personal de salud pueda trabajar mucho mejor y sepa qué es lo que tiene que hacer, digamos, para que no haya esos problemas internos. Decimos que no importa que el personal de salud tenga otra religión, piense diferente, no esté de acuerdo con muchas cosas, pero el director tiene que hacer que no interesa los temas personales. Aquí debemos trabajar en función a las normas institucionales, ¿no? Por eso si utilizamos el tema del subsistema de control, monitoreo, supervisión y evaluación, igual te va a permitir esas herramientas exigirles que haya un trabajo sin que estemos ahí controlando a qué hora viene, a qué hora se va, qué está haciendo, no. Exigiéndole nomás lo que tenía que haber hecho, se van a dar cuenta que sí o sí tienen que, en vez de estar perdiendo su tiempo, digamos, en otras cosas, puedan concentrarse en lo que tienen que hacer. Entonces, por la hora, aquí vamos a cerrar y la próxima clase vamos a describir un poco estos documentos y estaríamos concluyendo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, si no estaríamos terminando aquí. Hola, hola. Doctor, creo que no hay preguntas. Ya, bueno, entonces muchas gracias y hasta luego, hasta la próxima clase. Hasta luego, doctor. Hasta luego.